un cordial saludo. Nos encontramos en este momento Melanie Pérez, Helen Deulofeo y Luis García con la intención de adelantar el debate el trabajo propuesto en la fase 3 del curso de Filosofía Contemporánea. Este ejercicio lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Primero va a iniciar Melanie, posteriormente va a intervenir Helen y finalizaría yo. Bueno, entonces, Melanie, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de la revisión bibliográfica que nos dejaron en clase, quisiera hacer como el ejercicio hermenéutico, pero muy en general, o sea, no detallar cada una de las lecturas. Entonces, pues, a partir de los textos que el ser y el tiempo, que es la filosofía, lo de los lenguajes, la técnica, hablamos mucho sobre Heidegger, y pues yo pude identificar como una intención en común, o sea, como algo que tenían en común todos los textos, que era replantear el sentido de la filosofía, no como algo así como abstracto, como que uno piensa en filosofía y dice eso que es ella, sino como una experiencia que está íntimamente vinculada o ligada a nosotros, o sea, a nuestra existencia humana. Entonces, bueno, claro, traemos a Heidegger y pues él busca como, o sea, él busca como en la filosofía encontrar una tarea esencial, o sea, como tarea esencial, comprender el mundo y el ser, ¿ya? Entonces, la idea es como alejarse de lo tradicional, de las cosas que reducen todo como a algo teórico y ya. Y en ese sentido, la filosofía, yo digo que a partir de los textos entra como una reflexión crítica, ya no solo interpreta la realidad, sino que llega como a cuestionar la manera en que el ser humano se sitúa dentro de la realidad. Y eso implica, pues, entender que el problema filosófico que Heidegger está planteando no es como algo ajeno a nosotros, no es como algo externo, sino es algo que, de algún modo, es el sujeto buscando comprender su propia existencia. ¿Ya? Entonces, esta perspectiva que acabo de decir, Heidegger la representa muy bien en el Dasein, no sé cómo se dice, que es el ser auténtico, ¿ya? Entonces, bueno, también tiene el nombre en alemán, pero yo no sé. El ser auténtico es aquel que se apropia de su existencia y de su finitud. Y está su contraparte, o sea, el ser impersonal, el ser inauténtico, que es el Das-Mein, o sea, el uno. Entonces, si el Dasein es el ser en el mundo, el Das-Mein es tú, o sea, tú existiendo. Y Heidegger señala que la tradición filosófica, o sea, como venían los filósofos pensando, habían olvidado esa pregunta fundamental. O sea, habían tomado al ser y el concepto del ser como algo tan evidente, algo tan universal, tan indefinible. O sea, como que el ser abarca todo, entonces, ¿cómo vas a definir todo? Y ya, pero esa no era la idea. O sea, la claridad no debería, o sea, que tú estés claro de que eso, el ser se define como evidente, universal e indefinible, no significa que tu comprensión deba ser superficial sobre el concepto del ser. Ya, entonces Heidegger propone que se debería seguir un retorno a la pregunta originaria del sentido del ser. Ya, en ese sentido, este autor sugiere que nosotros, nuestra vida cotidiana, siempre tiende como a disolverse en el colectivo, ¿ya? Y yo lo relacioné con o con otros autores, ¿ya? Que di en posmodernidad, que eran como la sociedad del cansancio, la sociedad líquida, ¿ya? Porque en algún punto tú llegas llega a ser evidente que la pérdida de autenticidad del individuo es algo que persiste y es algo que actualmente se ha intensificado. Entonces, la idea sería como volver a preguntarnos esas preguntas fundamentales, valga la redundancia, que configuran en sí la existencia del ser. Y entonces esto implicaría una transformación de nosotros, del sujeto, que dejaríamos de asumir la realidad como algo que está ya dado y comenzaríamos a interrogarla críticamente. Esas fueron como las conclusiones que yo obtuve a partir de mi ejercicio hermenéutico en estos textos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melanie.
Bueno, vamos a darle la palabra a la compañera Helen. Listo. Ya que la compañera Melanie habló un poco en general, yo sí quisiera hablar un poquito sobre algunos de los primeros textos de Heidegger. Uno de los primeros que nos dieron fue la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo. En este texto, Heidegger se propone desarticular la visión tradicional de la filosofía como una simple concepción del mundo. El autor sostiene que a lo largo de la historia se ha confundido la tarea de la filosofía con la construcción de sistemas de valores o interpretaciones teóricas sobre la realidad, lo cual a su juicio desvirtúa la esencia misma del pensamiento filosófico. Este filósofo defendía en que la filosofía es la ciencia del origen. Para Heidegger, la filosofía no debe buscar explicar el qué de las cosas, sino el cómo, del acontecer de la vida en su facticidad. El autor argumenta que la concepción del mundo es un producto derivado y estático, mientras que la verdadera filosofía es un proceso dinámico de vivenciar. La tesis incluye que la filosofía debe realizar una ruptura con el enfoque teórico, objetivamente, para acceder a la esfera del origen, donde la vida se manifiesta de manera inmediata y no mediada por conceptos abstractos. Una de las ideas principales del autor es que él critica al teoricismo. Heidegger critica la tendencia de la modernidad a convertir todo en un objeto de estudio. Al teorizar la vida, se le quita su vitalidad y se la transforma en algo muerto y analizable. Listo. Un poquito. Bueno, entonces voy. Helen, ¿terminaste? ¿Perdón? Sí, listo. Pues le voy a terminar yo. Primero que todo, bueno, quiero agradecerles a las compañeras y voy a continuar un poco en la línea de Melanie, tratando de reflexionar desde el ejercicio hermenéutico. Primero que todo, quiero señalar y a manera de reflexión, les decía a mis compañeras que estoy viendo también Filosofía de la Diferencia y que en Filosofía de la Diferencia tuve la oportunidad de analizar el libro de la banalidad de Heidegger, lo cual me ha llevado también a tener una postura muy crítica frente a este filósofo. Pero retomando estos escritos, de qué es la filosofía, ser y tiempo, indudablemente es un filósofo con unos desarrollos muy interesantes, muy pertinentes y que nos invitan de igual manera a repensar desde dónde asumimos la filosofía, desde dónde asumimos la argumentación y la construcción de la filosofía. En particular, me llama mucho la atención ese cuestionamiento que se hace en los distintos documentos propuestos en esta fase sobre el lugar en el que podemos situar la filosofía, teniendo en cuenta también el escenario de la modernidad y cómo ese escenario de la modernidad comienza a vender una idea de la existencia de una verdad, de la existencia de un escenario teórico que explica de manera objetiva las cosas, pero que comienza a limitar, comienza a encasillar, podríamos utilizar tal vez ese término, el desarrollo mismo de la filosofía. Bajo esa consideración, es interesante cuando Heidegger señala que la filosofía sería una ciencia originaria y cómo a partir de la misma filosofía podríamos proponer un escenario de reflexión mucho más diverso, mucho más amplio desde la experiencia misma de la vida, lo cual nos deja ver un escenario de reflexión fenomenológico que tiene una mayor profundidad frente a esa precarización de la visión del ser, tal cual como se ha tendido a ver en la tradición metafísica, lo cual también nos lleva a considerar cómo Heidegger
nos plantea una reflexión ontológica sobre cómo podemos entender el ser y su relación con la experiencia de vida desde el Dasein. Y eso a su vez nos lleva a considerar una realidad que en otros momentos pues prácticamente se ha buscado descontextualizar y no ha sido tenida en cuenta, empobreciendo la reflexión filosófica. De igual manera, en los textos sobre el lenguaje, es muy interesante ver esa reflexión que se realiza sobre el juego del lenguaje y la importancia que tiene el estudio del juego del lenguaje para poder comprender el escenario de la filosofía en su abordaje y en particular sobre los nudos que se pueden estar presentando y desde ahí cómo la filosofía permite poder enriquecer esa construcción del lenguaje, esa lectura que hacemos del lenguaje desde el escenario del mundo de la vida en el cual él se está expresando. Creo que estos documentos propuestos para esta fase nos llevan de igual manera a cuestionar, y ahí es donde yo finalizo, a cuestionar realmente en dónde se está enmarcando la filosofía, sobre todo porque estamos en un contexto y Melanie mencionó la modernidad líquida y yo casualmente dentro de las preguntas del ejercicio hermenéutico también hago esa pregunta y también hago una pregunta muy en línea con los mínimos éticos, porque ese es mi tema dentro de mi monografía y tiene que ver en cómo se marca la filosofía bajo esos horizontes de sentido, teniendo en cuenta de igual manera que hay unas dinámicas propias de un capitalismo hegemónico que nos tiende a vender una idea de la técnica que nos limita en la reflexión filosófica. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por finalizado este debate. Ha sido un espacio muy interesante y propositivo. Muchas gracias. Excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias.